Salmo 65, versículo 8. Por eso los que moran en los confines de la tierra temen tus obras. Entonces cantar de júbilo a la aurora y al ocaso. Padre, te damos gracias, Abba, porque nos has constituido tus hijos por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Él, por medio de su sacrificio, por medio de que Él fue obediente a ti hasta la muerte y se entregó para morir por nosotros, para llevar muchos hijos a tu gloria, Padre. Ahora somos hijos de la resurrección. Nos trasladaste con este fin para que fuéramos para la alabanza de tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, imparte júbilo, imparte alegría, imparte gozo en nuestras vidas para cantarte, Señor. Si es que algo pudiera interferir en nuestras vidas, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra alma, para poder cantarte, te suplicamos que nos ayudes y que subyugues eso, Señor. Subyuga la ley del pecado y de la muerte que está en nuestras vidas. Señor Jesucristo, tú eres la ley del espíritu de vida. Subyuga con tu vida la ley del pecado y de la muerte para que nosotros podamos expresarte con júbilo, con nuestros cánticos, cuánto te amamos. Nuestro anhelo es deleitarnos en ti, el disfrutar de ti y el que tú disfrutes de nosotros, Jesús. Tú eres gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, precioso Cristo. Y aún anhelamos ministrarte a ti y anhelamos que tú nos ministres. En el nombre de Jesús. Amén. Hermosura de la santidad, tienes el rocío de tu juventud, eres sacerdote para siempre. Del Padre está en la hermosura de la santidad. Tienes el rocío de tu juventud.
Gracias, Jesús. Gracias, Jesucristo. Gracias por tu sangre preciosa. Que por medio de tu sangre preciosa podemos entrar hasta el lugar santísimo. Amamos por ello, Señor. Porque tú diste tu vida por nosotros. Y ahora con confianza nos acercamos hasta el trono de tu gracia, hasta tu misma presencia, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesucristo. Exaltamos, Dios. Te agradecemos por tu sacrificio en la cruz, precioso Cristo. Somos el fruto de tu sufrimiento. Ven y gózate, Señor. Deleítate en nuestras vidas. Somos el fruto de la aflicción de tu alma, precioso Jesús. Te adoramos, Dios. Te amamos. Que tiene 7 estrellas en su diestra, el que en medio de los 7 candeleros, el que tiene espada aguda de 2 filos, él estuvo muerto. Tú eres el amén, tú eres el amén. Es el testigo fiel, verdadero. Que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. El que tiene espada aguda de 2 filos, el que estuvo muerto y vivió. Tú eres el amén, tú eres el amén de Dios. Es el testigo fiel, es el testigo fiel, verdadero. En su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, el que tiene espada aguda de 2 filos, el que estuvo muerto y vivió. Tú eres el amén, tú eres el amén de Dios. Es el testigo fiel, verdadero. Santo, verdadero, el que tiene la llave de David, que abre, cierra, el que cierra y ninguno puede abrir. Es el santo, y ninguno puede abrir, ninguno puede abrir. El que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, el que tiene espada aguda de 2 filos, estuvo muerto y vivió. Tú eres el amén, tú eres el amén de Dios.
abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno puede abrir, ninguno puede abrir. Amén, Jesucristo. Amén, Jesús. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Te estás paseando en medio de nosotros, Jesucristo. Tócanos, Señor. Tócanos, Jesús. Hablando a nuestros corazones, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a ser transformados por ti, Jesús. Anhelamos tu naturaleza en nosotros, más y más, Señor. Te suplicamos, Dios, por tu Espíritu de 7 aspectos. Intensifica tu Espíritu en nuestras vidas, precioso Cristo. Intensifica tu Espíritu en nuestras vidas, Dios. Tú sabes dar buenas dádivas a tus hijos, Señor. Llénanos de tu Espíritu, precioso Jesús. Señor Espíritu, llénanos de ti, Señor Espíritu. Llénanos de ti, Señor. Trata en nuestra alma, Señor. Tú eres bueno, Jesús. Padre, tú eres bueno. Tú sabes dar buenas dádivas a los que te piden, Señor. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Que tu Espíritu nos transforme, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Con acción de gracias, por sus atrios alaba, entre su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabarle al son de trompeta, con pandero y arpa también, que toda la creación cante alabándole con el corazón. Entra con acción de gracias. Entra con acción de gracias, por sus atrios alaba, entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabarle al son de trompeta, con pandero y arpa también, que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Siempre su misericordia, porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postarte hoy, manos levantar y la voz alzar, porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios,
entra con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabarle al son de trompeta, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Amén, Jesús. Amén, precioso Cristo. Gracias por tu benevolencia para nosotros, Dios. El bien y la misericordia nos persiguen todos los días de nuestras vidas, Señor. Damos gracias, precioso Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por esta labor como gran sumo sacerdote en nuestras vidas. Tú tienes cuidado de nosotros, Jesús. Tú eres bueno siempre. Padre, tú eres bueno siempre, Abba. Siempre eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Abba. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, un gusto verles. Bueno, vamos a orar y comenzamos. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en esta mañana todavía, por este tiempo que pudimos levantar nuestras voces, Señor, como tú, Señor, pides que se te adore, Señor, en espíritu y en verdad. Y te damos gracias en el nombre de Jesucristo por, Señor, hacer esta obra, Señor, de tú levantar tu voz en medio de nosotros, en la congregación de los santos. Señor, gracias porque tú eres el único que puede abrir nuestros ojos. Eres el único que puede untar lodo, Señor, en nuestros ojos para recibir la vista, Señor. Señor, como una obra maravillosa, Señor, preparada por el Padre. Así que oramos, Señor, que tú te sigas manifestando con obras maravillosas, Señor, dándonos la vista para que podamos ver, para que podamos comprender.
en el nombre de Jesús. Bendícenos en este tiempo de comunión con tu palabra. Oramos, Señor, que tú nos abras las Escrituras, que tú nos hables de ti, Señor, que nuestro corazón arda, Señor, cuando tú nos hablas de ti. Y rogamos que, Señor, tengamos un corazón para ti, Señor, para que en el nombre de Jesucristo tengamos entendimiento de tu palabra y no nos sea robado aquello que tú nos estás sembrando, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, Mateo capítulo 1, versículo 7, nos dice: Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, dice aquí la Escritura. Entonces vamos a comenzar a hablar de este rey que también forma parte de la descendencia de Jesús, de la genealogía de Jesucristo, y es este rey Abías, hijo de Roboam, nieto de Salomón. Bueno, para ver la vida de este rey, tenemos que echar un vistazo en Primera de Reyes capítulo 15 y en Segunda de Crónicas capítulo 13. En estos dos capítulos se nos habla del reinado de este hombre. Y este hombre, pues, cada uno de estos capítulos nos describe algo distinto de este rey. Es sorprendente porque vamos a iniciar con Crónicas, Segunda de Crónicas 13. Vamos a comenzar a hablar de este rey apoyándonos en este capítulo 13. Pero cuando leamos Primera de Reyes 15 nos va a sorprender porque hay un contraste muy fuerte entre lo que se dice en Crónicas y lo que se dice en Reyes. Así que vamos a iniciar aquí con Segunda de Crónicas, capítulo 13, y vamos a comenzar a ver algunas cosas que tienen que ver con este rey y que están escritas estas cosas para que también nosotros podamos ser entendidos en lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, en Segunda de Crónicas 13 se habla de este rey y se llama Abías. Y también en Primera de Reyes se habla de este hombre, pero allí se llama Abiam. Entonces es el mismo, pero en Reyes se le llama Abiam y en Crónicas se le llama Abías. Es el mismo personaje, pero tiene estos dos diferentes, es el mismo nombre, pero hay ahí una explicación muy interesante que más adelante vamos a ver el significado de estos nombres y vamos a ver la diferencia entre uno y otro, pero eso va a ser un poquito más adelante. Entonces, este rey Abías fue uno de los 28 hijos que Roboam tuvo. Recuerden que Roboam tuvo muchas mujeres, tuvo 78 mujeres, y dentro de todo este grupo de mujeres que tuvo, su esposa, la que más, su esposa favorita fue una hija de Saúl, de este Absalón, un hijo de David, y esta mujer es Maca, significa opresión. Qué interesante. Y bueno, ella fue su mujer favorita, una opresión era su mujer favorita, pero bueno, entonces con esta mujer tuvo a este hijo llamado Abías, y este fue uno de los 28 hijos de este rey Roboam. Y bueno, cuando murió Roboam, pues él llegó al trono. De hecho, fue el deseo de Roboam. Roboam siempre tuvo esta intención de que su hijo Abías pudiera ser el sucesor en el trono. Recuerden que les dio propiedades, les dio mujeres a estos hijos que tuvo con sus diferentes mujeres y los separó, ¿no? Los mandó a diferentes lugares para que precisamente Abías no tuviera un rival dentro de la familia y pudiera llegar pues libre al trono. Y bueno, vemos que murió Roboam, entonces este hombre subió al trono. Entonces él llegó a ser, este hombre Abías, fue el cuarto rey en la casa de David y el segundo en el reino de Judá. Este es el rey Abías. Y nos dice aquí el versículo 1, dice: a los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá. Entonces este versículo nos señala que cuando Jeroboam, que estaba reinando en Israel, llevaba ya 18 años dentro de este reino, pues comenzó a reinar este rey Abías, ¿de acuerdo? Entonces subió al trono de Judá, este hombre llamado Abías. Su reino fue un reino muy corto. El versículo 2 nos habla de esto, dice el versículo 2, y reinó 3 años en Jerusalén. Entonces,
el reino de este hombre fue muy corto, fueron 3 años, o sea, en comparación con otros reyes que reinaron en Israel, por ejemplo David o Salomón, pues fueron muchos años. Entonces vemos que aquí el tiempo del reino de algunos reyes fue disminuyendo y hay una razón por esto. Aquí este versículo nos dice que solamente fueron 3 años y esto nos puede mostrar que Dios no bendijo mucho el reino de este rey Abías. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante, pero el hecho de que se nos dé este dato, que solamente reinó 3 años en Jerusalén, nos indica que no tuvo una gran bendición este reino, porque fue un hombre, lo describe Reyes, que no hizo conforme al corazón de Dios tampoco este rey. Pero bueno, entonces fue muy corto su reino. Ahora, la siguiente parte de este versículo 2 nos puede causar confusión, pero no tiene que existir eso. Dice, el nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabá. Dice, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces, aquí parece ser que se da un nombre muy distinto al que ya vimos anteriormente como madre de este hombre, Abías. Pero, no sé, la verdad, estuve leyendo algunos comentarios y quieren como forzar un poquito este texto y decir que es la misma mujer, pero en realidad no sé la razón por la cual aquí se menciona otra mujer como madre de Abías, pero en realidad la madre de Abías es Maca, la hija de Saúl, de Absalón, gracias. Ella es su madre. Miren, vamos rápidamente nada más a recordar un poquito, vamos a retroceder aquí, segunda de Crónicas 11, en el versículo 20, nos dice, después de ella, está hablando de las esposas de Roboam, dice, después de ella tomó a Maca, dice, hija de Absalón, la cual le dio a luz, dice, a Abías, Itai, Sisa y Selomit, ¿no? Entonces podemos ver que esta fue la esposa de Roboam que dio a luz a este hijo llamado Abías. Y solamente para confirmar cómo otro pasaje nos indica exactamente lo mismo, vamos pues rápidamente a Primera de Reyes capítulo 15 y en este versículo se nos dice el nombre de la mamá de este rey. Dice Primera de Reyes 15, versículo 2, dice, y reinó 3 años en Jerusalén, el nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalom, o sea, de Absalón, pues aquí se menciona aquí Absalón así, pero es el mismo hombre del que hemos hablado. Entonces, estos 2 versículos confirman que efectivamente la madre de este hombre llamado Abías es Maca, esta mujer opresión, ¿sí? Esposa de Roboam, ¿de acuerdo? Entonces, solamente esto lo podemos pues decir abiertamente. ¿Por qué aquí se menciona otro nombre? La verdad no lo sé. De hecho, estuve revisando algunos comentarios en este sentido y algunos quieren forzar aquí alguna situación, pero la realidad es que la mamá de este hombre es esta mujer llamada Maca. Bueno, en el versículo 3 se nos describe cómo va a comenzar una batalla, una guerra entre Jeroboam y este hombre llamado Abías. Dice el versículo 3, entonces Abías, dice, ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, dice, valerosos, escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Entonces, en este versículo vemos que están a punto de pelear estos 2 reyes, estos 2 reinos, y nos dice que en cantidad de guerreros, pues Jeroboam tenía el doble, él tenía 800,000, mientras que Abías solamente tenía 400,000 soldados. Y también hay una diferencia significativa entre unos y otros. Los soldados de Abías eran menos, 400,000, y dice la Biblia en este versículo que eran valerosos y escogidos, o sea, no se iban a amedrentar, no iban a llorar, no iban a decir yo me regreso a mi casa, al pelear contra un ejército que lo superaba en 2 por 1, ¿de acuerdo? Pero aparte de esto, podemos ver que el ejército de Jeroboam tenía exactamente su ejército las mismas características que el ejército de Abías, porque los guerreros de este Jeroboam también eran
valerosos y también eran escogidos, y se añade otra característica, eran fuertes. Entonces, mientras que los guerreros de Abías eran valerosos y escogidos, los guerreros o los soldados de Jeroboam también eran valerosos, escogidos y fuertes. Entonces, podemos pensar, amados hermanos, que había una desventaja para este Abías por la cantidad de soldados que tenía Jeroboam, que era superior, pero también por esta característica que eran aparte fuertes. Podían ser valerosos y escogidos los guerreros de Abías, pero adicional a esto, los guerreros de este Jeroboam eran fuertes. Entonces la desventaja era mucho mayor para Abías, ¿de acuerdo? Entonces vemos que todos eran valerosos, todos eran guerreros escogidos, seleccionados para enfrentar batallas, eran muy valientes. Aún así el ejército de Abías pues no se iba a amedrentar ante la situación que iba a enfrentar, pero los guerreros de Jeroboam aparte eran fuertes. Qué interesante, eran fuertes. Entonces esto ponía en una desventaja muy grande a Abías, porque no solamente eran fuertes, no solamente eran valerosos, no solamente eran personas que fueron escogidas, seleccionadas para formar parte del ejército, sino que también los caracterizaba su fuerza. O sea, pues una persona puede ser muy valerosa, ¿no? Puede decir, pues sí, yo pues soy valiente para pelear, para una batalla, pero el que adicional a ser fuerte seas, adicional a que seas valeroso, que seas valiente, que seas fuerte, pues te da una ventaja mucho, mucho mayor, mucho mayor, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso es verdad, o sea, yo recuerdo un evento en la secundaria de un compañero que era muy molesto, o sea, molestaba a todo el mundo en la secundaria. Entonces, pues era el terror de todos, ¿no? A todos molestaba, así. Conmigo no, a mí me defendía, pero a toda la escuela se la traía así, pero mal este cuate. Y bueno, entonces, una vez encontró a otro compañero de otro grupo, de otro salón, y siempre también lo estaba molestando. Pero este cuate, el otro, recuerdo su nombre, creo que se llamaba Sixto, si no me equivoco, Sixto, algo así se llamaba ese cuate. Aunque, o sea, estaba alto el cuate y estaba fornido, aunque era medio tímido. Entonces, en una ocasión, pues salimos de la secundaria y que se van a pelear. Entonces Sixto, pues ahí va todo medio tímido, pero estaba fortachón el chavo. Entonces Silverio, ya dije el nombre de mi amigo, bueno, ya, si algún día nos ve, Silverio, te mando un abrazo muy fuerte. Pues resulta que o sea, todos le tenían miedo, ¿no? Entonces, pues Sixto ahí va todo temeroso, híjole, ya lo eché de cabeza. Bueno, nunca lo conocerán tal vez. Entonces, pues ya están en la salida, muy confiado este compañero y el otro todo nervioso. Pero a la hora de la pelea bastó que este cuate utilizara su fuerza, o sea, Sixto. O sea, estaba fuerte, bastó nada más que lo agarrara tantito, le diera un golpecito para ahí, un golpe, y el otro quedó que ya no pudo, ya no pudo, ¿no? Entonces, ¿cómo la fuerza sí también tiene que ver? Por eso la Biblia dice el apóstol Pablo que necesitamos nosotros también recibir una fuerza adicional. Necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior por su espíritu, porque las batallas que nosotros ejercemos como el guerrero de Dios, como el ejército de Jehová de los ejércitos aquí en la tierra, amados hermanos, necesitamos también de mucha fuerza. ¿Fuerza en qué sentido? En nuestro espíritu. Necesitamos ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por su espíritu. Las batallas no son con espada, no son con ejército, o sea, nuestras batallas espirituales no son con ejército, no son con espada, sino con su Santo Espíritu, amados hermanos. Entonces, ¿cómo la Escritura sí nos enseña que necesitamos ser fortalecidos?
Necesitamos ser gente fuerte en nuestro espíritu humano, porque en nuestro espíritu radica, vive, mora el Espíritu de Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cada vez que Dios nos llena, cada vez que Dios invocamos su nombre, cada vez, como Jesucristo dijo ayer que leímos Juan, ¿no? El que tenga sed, venga a mí y beba. Dice, y de su interior brotarán ríos de agua de vida. O sea, necesitamos, amados hermanos, la frescura, la llenura de su precioso Espíritu Santo para poder ser personas fuertes en nuestro interior, fuertes en nuestro espíritu. Necesitamos una fuerza, no solamente ser valientes. Eso es algo muy valioso, pero necesitamos la fortaleza en nuestro interior, la fuerza en nuestro espíritu, la fuerza de Dios en nuestro ser. Amén. Entonces, bueno, aquí vemos esto. Entonces, Abías parecía estar en desventaja, pero antes de enfrentarse en esta batalla, este hombre, Abías, nos dice la Escritura, subió a un monte llamado Semaraim. Dice, y entonces comenzó a proclamar un discurso muy correcto, muy acertado para Jeroboam y para Israel. Y podemos ver este discurso desde el versículo 4 hasta el versículo 12, y es un gran discurso el que dio este rey de Judá, perteneciente a la casa de David, llamado Abías. Vamos a leer este discurso que es muy interesante. Dice aquí del versículo 4 al 12, dice, y se levantó Abías sobre el monte Semaraim, dice, que está en los montes de Efraín, y dijo, óiganme Jeroboam y todo Israel. Dice, ¿no saben ustedes que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven, de 41 años, sí, jovenazo, dice, y pusilánime, dice, no se defendió de ellos. Dice, y ahora, o sea, este discurso como que aquí no estaba hablando tan correctamente este hombre. Recordemos cómo fue Roboam. O sea, Roboam no era un jovencito, ya tenía 41 años, o sea, ¿cuál jovenzuelo? Pero bueno, fue un discurso que utilizó este hombre, algunas cosas muy correctas como esto, que el reino era sobre la línea de David y ellos se estaban oponiendo a este reino. Pero bueno, aquí comenzó a decir esto, dice, y ahora ustedes tratan de resistir al reino de Jehová en manos de los hijos de David, porque son muchos, o sea, ustedes pues son un ejército de 800,000 soldados, nosotros somos 400,000, pero ustedes son muchos, dice, y tienen con ustedes, y aparte ustedes son un pueblo muy grande, también a eso se refiere, dice, y tienen con ustedes los becerros de oro que Jeroboam les hizo por dioses. ¿No han arrojado ustedes a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y han designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre las mesas limpias, sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas, para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas ustedes le han dejado. Dice, y aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra ustedes, oh hijos de Israel. No peleen contra Jehová, el Dios de sus padres, porque no prosperarán. Si ponemos atención a este discurso de Abías, nos vamos a dar cuenta que es un discurso muy elocuente, muy correcto, muy acertado en muchas partes de su discurso. En otra parte no, esto que les estoy diciendo, que está como justificando a su padre Roboam,
diciendo que era un joven, que era pusilánime, que de hecho, como que abusaron de él, ¿no? Jeroboam y otros hombres perversos y vanos que llegaron ahí y se lo bailaron, en pocas palabras está diciendo aquí. Dice, pero sabemos que no fue así el asunto. Entonces, dentro de este discurso, del versículo 4 al 12, este hombre, algo muy rescatable que dice Abías, era que él estaba reiterando, amados hermanos, estaba reiterando la legitimidad del reino de David sobre todo Israel. Estaba diciendo esto, o sea, la línea que Dios aprueba se encuentra en la familia de David. Así que nosotros que estamos en esta línea, la línea de David, ¿sí? Entonces nosotros estamos en lo correcto, estamos con el verdadero Dios, pero ustedes no. O sea, han decaído tanto que no solamente han abandonado la casa de David, han abandonado esta línea de David, ¿de acuerdo?, que tiene que ver con Dios, sino que ustedes se resisten a Dios, ustedes se oponen a Dios y han levantado hasta ídolos. Entonces, aquí este hombre les está diciendo esto, ¿no saben que Jehová, versículo 5, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? Era algo verdadero lo que estaba diciendo este hombre Abías. O sea, el reino Dios lo había prometido para David. De hecho, en miras de Jesucristo, lo hemos dicho en otros momentos, era una promesa para David, para la descendencia de David, ¿sí? Pero en miras de Jesucristo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, este versículo, segunda de Crónicas 13, versículo 5, lo podemos comparar con Primera de Reyes 15, versículo 4, donde dice, mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, es decir, una descendencia para el trono en miras de Jesucristo. Por eso la lámpara se mantuvo siempre encendida en la familia, en la dinastía, en la casa de David, aunque muchos de sus reyes hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, como Roboam, como Salomón, que se alejó al final de sus días. Bueno, Eclesiastés nos describe cómo al final de cuentas se arrepintió Salomón, pero muchos reyes de Judá en esta línea de David, este reino, esta línea por parte de Dios, sí fue de pronto mal utilizada por algunos reyes. Algunos reyes no hicieron lo correcto delante de los ojos de Dios, como Roboam, que fue el último rey que vimos, ¿no? Que la Biblia lo describe de esta manera: hizo lo malo delante de los ojos de Dios porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. Solamente lo buscó 3 años. Y de los 17 años que reinó, 14 estuvo ajeno a Dios. 14 años de los 17 que reinó Roboam estuvo ajeno a Dios. Solamente 3 dispuso su corazón para buscar a Dios. Y 14 años no dispuso su corazón para buscar a Dios, y eso fue hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Cuando tú y yo no disponemos nuestro corazón para buscar a Dios, estamos pecando. Estamos pecando en contra de Dios. Entonces, bueno, dentro de esta dinastía de parte de David, Dios siempre mantuvo una lámpara encendida, siempre, a pesar de los reyes que estuvieron en el trono. Dios siempre mantuvo una línea. ¡Qué tremendo! Aún a pesar de nosotros, amados hermanos, el Señor Jesucristo sigue teniendo su iglesia como una luz en medio de este mundo que está en oscuridad. ¿Por qué? Porque a veces ya no depende de ti y de mí, porque Dios es fiel, amados hermanos, y Cristo es fiel, y la lámpara sigue encendida por amor a Cristo y por Cristo mismo. Entonces, vemos aquí que Dios mantuvo una lámpara encendida en Jerusalén. ¿Por qué razón? Por amor a David, sí, claro, por amor a David, sí, eso ya lo vimos también anteriormente, pero principalmente por amor a Cristo. Dios siempre mantuvo una lámpara encendida en la casa de David, en esa línea de David, siempre. Eso está increíble, amados hermanos, porque fíjense cómo, a pesar de que, por ejemplo, este rey Abías, bueno, Reyes capítulo 15 nos describe que también hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Por qué la Biblia nos dice que por amor a David Dios mantuvo esta lámpara encendida? Y es interesante cómo por amor
a una persona, amados hermanos, Dios mantiene su lámpara encendida. A veces nosotros podemos fallar, pero por amor a Cristo, la lámpara se mantiene encendida. Es por eso que podemos estar aquí, amados hermanos. Mira, si tú y yo estamos aquí, no es porque somos muy santos, no es porque somos muy buenos, no es porque somos los supercristianotes, no. ¿Saben por qué estamos aquí? Porque hay un sacerdote en los cielos, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que está a la derecha del Padre intercediendo por ti y por mí. Cuando leímos esa parte, amados hermanos, cómo me impresionó de Lucas cuando Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Dice, pero yo he rogado, fíjense lo que dijo Jesús, yo he rogado que su fe no falte. O sea, Jesucristo, amados hermanos, rogando por Pedro, por Mateo, por Juan, por Tomás, por todos los que eran sus discípulos, Jesucristo rogando, Padre, que la fe de estos no falte. Yo he rogado, dijo Jesucristo, yo he rogado. O sea, Jesucristo, amados hermanos, tiene un ministerio celestial. Y este ministerio es rogar por ti y por mí. Si tú aún estás en Cristo, es porque Cristo no ha dejado de rogar por ti, amado hermano. Él está rogando por ti y por mí. Y por eso no hemos caído, por eso no hemos abandonado al Señor. Porque si por nosotros fuera, estaríamos pero muy lejos del Señor. Pero la intercesión de Cristo es gloriosa, amados hermanos. Y eso de verdad tocó profundamente mi corazón y por eso te lo comparto. Porque yo me imaginaba ese cuadro, Jesucristo, ¿cómo habrá sido su rogativa por los suyos? ¿Cómo habrá sido? Porque, o sea, sabemos que el rogar es una parte de la oración, pero el rogar es algo muy intenso. Algo que no solamente es, Señor, te doy gracias por estos alimentos, bendícelos, amén. No, o sea, era una acción de estar rogando, amados hermanos. Podemos imaginarnos a Jesús postrado en el suelo seguramente, rogando, Padre, que la fe de estos que tú me has dado, ¿sí?, no decaiga. Y Jesucristo sabía todo, sabía que Pedro le iba a negar, que Judas le iba a traicionar, que todos lo iban a abandonar, que todos lo iban a dejar solo ahí en la cruz. Pero él sabía, Señor, que la fe de estos no falte. Señor, toca a Pedro. Señor, que en ese momento cuando él me siga a la distancia y entre a la casa del sumo sacerdote y se esté calentando en el fuego de esa fogata porque hace frío, va a ser frío, que en un momento cuando él gire pueda conectar su mirada con la mía, para que se arrepienta, Señor, para que él después en arrepentimiento pueda llegar y fortalecer a los que tú me has dado. Qué tremenda fue la rogativa del Señor Jesucristo. Entonces, si tú y yo estamos hoy, amados hermanos, no es porque somos muy buenos, ni porque somos los supercristianos y muy santos y no, amados hermanos, es porque la rogativa de nuestro Señor Jesucristo por ti, por mí, hoy sigue vigente y es intensa. A ver, o sea, tú solito examina tu vida. Podemos hacer este examen. Un día de veras, guarda un tiempo tú solo, apártate tú solo, examina tu vida y piensa si realmente es por ti que sigues en Cristo. Y que podamos ser muy sinceros con Dios y decirle, Señor, o sea, yo tengo estos errores, fallo en esto sigo igual que siempre, en esto nada más no avanzo. Y que podamos estar delante del Señor y decirle, Señor, o sea, yo sigo así. Pero ¿por qué sigo? Porque tú no has dejado de rogar por mí. Esa es la razón. Y podemos sumarnos a esa rogativa del Señor y rogar por nosotros, rogar por otras personas también. Señor, me sumo a tu rogativa por fulano y por sutano, principalmente por mi vida. Qué tremendo. Entonces,
podemos ver, amados hermanos, que por amor a David, Dios mantuvo dentro del linaje de la casa de David siempre a alguien de la descendencia de David sobre el trono, es decir, una lámpara encendida. Siempre la mantuvo Dios por amor a David. Ahora sabemos que sí, por amor a David, pero principalmente por amor a Cristo, Dios sigue fiel en su obra en esta tierra. Qué tremendo. Bueno, entonces este hombre, Abías, comienza con este discurso en el versículo 5. ¿No saben ustedes que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? Dice, y lo ha dado a sus hijos bajo pacto de sal. Solamente como un comentario, este asunto de un pacto de sal era una ceremonia para ratificar un trato. Es decir, Dios le dijo a David, bueno, siempre va a haber un hijo tuyo en el reino, ¿de acuerdo? Entonces, pues este pacto de sal solamente era una ceremonia que ratificaba ese trato, ¿de acuerdo? Sabemos que la sal, amados hermanos, se utilizaba para conservar los alimentos en buen estado y para detener también el efecto de putrefacción de algunos alimentos. Entonces, podemos ver que en este pacto de sal que Dios hizo con David, Dios estaba anunciando para toda la humanidad y para toda la creación, ¿sí? Yo voy a sostener un rey, que este rey, y refiriéndose a Jesucristo, es aquel que va a preservar todo. Qué tremendo. O sea, Jesucristo, amados hermanos, es aquel que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, aún las cosas que están podridas en este mundo, que son muchas, no se desatan de pronto de manera así espantosa, que ya está muy espantoso. Jesucristo también dijo, la maldad va a ser multiplicada en la tierra, pero puede ser frenada por un pacto que Dios hizo con David, que de su descendencia siempre habría un rey y que de su descendencia siempre habría una lámpara encendida. Esto apuntaba a Jesucristo. Si tú y yo no estamos podriditos, amados hermanos, es también por esta calidad que tiene Jesucristo de preservar nuestra vida, que no se pudra. Porque sin Cristo nos echamos a perder, hermanos. Si con Cristo es difícil, sin Él apestamos. Sin Él estamos perdidos, hermanos. Entonces es Él el que preserva nuestra vida pura. Es el que preserva nuestra vida para que sea útil para sus propósitos eternos en esta tierra. Es por Él. Dios mismo haciendo como un pacto, diciendo, yo voy a preservar a un rey de la dinastía de David. Este rey es Jesucristo, para que todo se preserve puro. Eso es lo que nosotros como cristianos debemos de visualizar. Nuestra vida tiene que ser pura en muchos sentidos. Nuestra vida tiene que ser santa. Nuestra vida está apartada para el Señor. Hay un pacto que Dios ha hecho. Y este pacto tiene que ver con Jesucristo en este sentido de que así como la sal preservaba muchas cosas para que no se descompusieran, así Jesucristo sigue preservando muchas cosas puras. Por eso podemos ver que en medio de este mundo, ¿sí?, ya hay familias que son familias extrañas, que la sociedad está aprobando. ¿Y saben a lo que me refiero? Un papá con otro papá, una mamá con otra mamá, ¿de acuerdo? Y todo esto, pues simplemente es algo que apesta, es una parte de este mundo que está podrido, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué tu familia y la mía y muchas otras familias cristianas pueden mantener el modelo espiritual que Dios estableció desde el principio? ¿Por qué? Porque Dios está preservando este pacto de que se mantengan cosas puras y no se echen a perder. O sea, si aún tu matrimonio sigue firme y sigue en pie, es porque Cristo no ha permitido que se pudra. No es porque eres el gran romántico, que a muchos no se nos da. Ni porque seas la mejor ama de casa, que preparas la mejor comida. O sea, si el matrimonio se preserva, es porque Cristo está como este elemento que impide que se pudra eso que Él unió. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre.
Solamente es la pureza de Cristo, es Cristo, amados hermanos, el que impide que se echen a perder muchas cosas. Por eso, gloria a Dios, gracias a Dios por Cristo, que hay muchas familias que son modelos dentro de la cristiandad. Hay padres que son verdaderos padres increíbles, que tenemos que imitar muchas cosas de cómo viven y cómo tratan a sus hijos, cómo tratan a su esposa. Y de igual manera podemos imitar a muchas mujeres que cómo tratan a sus hijos, cómo tratan a sus esposos, cómo tratan aún a sus nietos. Y tenemos que verlos, tenemos que observarlos y decir, tenemos que imitar esto. ¿No dijo eso el apóstol Pablo? Las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos y a criar a sus hijos. Tienen que ser un ejemplo, pero no tienes que ser una señora chismosa, no, sino ser un ejemplo. Y lo hay, amados hermanos, hay muchas mujeres, hay muchos hombres, hay muchas familias, hay muchos matrimonios ejemplares. ¿Y por qué son ejemplares? Porque leyeron un libro de los 5 pasos para ser un esposo ejemplar. No, es porque Cristo no ha permitido que se pudra ese matrimonio, que ese matrimonio no se eche a perder, que ese matrimonio no se corrompa como muchos en el mundo matrimonios están podridos, corrompidos, donde ya aún el matrimonio ya no existe, ya será parte de estas doctrinas demoníacas de las que habla el apóstol Pablo a Timoteo. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por hipócritas, ¿de acuerdo? Que van a prohibir comer muchas clases de alimento y también prohibirán casarse. Entonces, vemos, amados hermanos, que en relación a esto es tremendo. ¿Por qué nuestra vida no se deteriora? ¿Por qué nuestra vida sigue siendo fiel al Señor? Ya vimos hace un momento, es por su intercesión, ¿sí? Y número 2, es porque Cristo frena la putrefacción en nuestras vidas. ¡Qué tremendo! Entonces ya no tenemos, o sea, no nos echamos a perder, pues, no nos desviamos del Señor, seguimos en sus caminos, le amamos, le servimos, queremos conocerle más, nos apasionamos por Él, nos entregamos más, le abrimos más nuestro corazón al Señor. Señor, ¿ahora qué quieres? ¿Por qué? Porque no ha permitido que nos descompongamos, que nos echemos a perder. Bueno, entonces qué interesante que bajo un pacto de sal, Dios le dio el reino a David, amados hermanos, con un pacto de sal. Qué tremendo. Bueno, en el versículo 5 se habla de que Dios dio el reino a David. Dice aquí el versículo 5, ¿no saben ustedes que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? Bueno, hasta ahí dejo esa pregunta. Dice, a él y a sus hijos bajo pacto de sal. Entonces notemos que aquí está hablando del reino de David, ¿de acuerdo? Dice, el reino de David. Dios le dio el reino a David, el reino a David. Ahora, el versículo 8 nos habla de el reino de Dios. Miren, leamos el versículo 8. Dice, y ahora ustedes, es parte de este discurso de Abías, dice, y ahora ustedes tratan de resistir al reino de Jehová. Entonces fíjense cómo el versículo 5 nos habla del reino de David y el versículo 8 nos habla del reino de Jehová. Es decir, que el reino de David equivale, amados hermanos, al reino de Dios. Por eso el reino de Cristo es el reino de Dios, ¿de acuerdo? Entonces es un equivalente el reino de David al reino de Dios. Y nos dice este versículo 8 que este Jeroboam resistía a este reino. ¿Qué palabra tan fuerte ocupa el versículo 8? Dice, y ahora ustedes tratan de resistir al reino de Jehová, es decir, al reino de David. Al reino que Dios le dio a David, es el reino de Dios, es el reino que Dios aprueba, y decía Abías a Jeroboam y a todo Israel, y ustedes están tratando de resistir este reino. ¿Qué palabras tan fuertes de este rey Abías? Porque eran verdad. Recordemos que este rey, Jeroboam, pues se desvió completamente de Dios. De hecho, aquí en este discurso Abías
se los deja ver. Pero entonces podemos ver que Israel y Jeroboam se estaban resistiendo al reino de Dios. Es decir, se estaban oponiendo, estaban rechazando el reino de Dios. Estaban poniendo una barrera, estaban rehusando, se estaban negando, estaban de hecho hasta impugnando y desafiando en rebelión en contra de este reino de Dios. Así estaba Israel, amados hermanos. O sea, Israel, recuerden que desde el tiempo de Roboam cometió un grave error de separarse de la casa de David. Israel en su enojo dijo: David atiende tu casa y nosotros nos vamos a la mía, cada quien a la nuestra. Y se apartó Israel de la casa de David, nos dice Segunda de Crónicas, lo vimos en el capítulo 11, capítulo 10, versículo 19. Se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Eso fue un grave error que cometió Israel. Israel no se tuvo que haber separado de la casa de David. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo. Porque Dios le prometió el reino a David en miras de Jesucristo, y que siempre se mantendría un descendiente de la casa de David, una lámpara encendida en miras de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! Entonces, podemos ver que aún sabiendo esto, ¿sí? Y Abías se encarga otra vez de recordarle a Israel y a Jeroboam: no se opongan al reino de Dios en esta tierra. Miren, hermanos, hay mucha gente que se resiste al reino de Dios, esa es la verdad. Muchísima gente, aún entre cristianos y algunos que se dicen ser cristianos y no lo son, resisten el reino de Dios. Son personas que se oponen al reino, con sus pensamientos, con sus opiniones, con su forma de ser, con la visión que tienen de la vida, que no se apega a las Escrituras, es su propia visión de la vida, pero no es la visión de Dios, ¿de acuerdo? Se oponen al reino de Dios, rechazan el reino de Dios, rehúsan este reino, se niegan a formar parte de él, lo impugnan, lo desafían, porque hay mucha gente que desafía el reino de Dios. Y no estoy hablando ahorita del 8M, así se llama, ¿no? El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. No me estoy refiriendo a ese grupo de personas que se oponen al reino de Dios, al reino de Cristo, sino grupos dentro de la misma iglesia, de la misma cristiandad, que se oponen, amados hermanos, al establecimiento del reino de Dios en su iglesia. Mucha gente, esa es la verdad, desafían el reino de Dios. El caso de Jeroboam era desafiaba a Dios. ¿De qué manera? Pues bueno, él comenzó, amados hermanos, pues aquí parte de lo que hizo. ¿De qué manera este hombre estaba resistiendo el reino de Dios? Con su idolatría, sirviendo a demonios. Y número 2, expulsando a todos los sacerdotes y levitas y estableciendo sus propios sacerdotes. De esta manera, y dejando a Dios, porque el versículo 11 también habla de que dejaron o abandonaron a Dios. Entonces, estos hombres, Jeroboam con todo Israel, ¿de qué manera se resistieron a Dios? ¿De qué manera se opusieron a Dios? ¿De qué manera ellos desafiaron el reino de Dios? Pues de esta manera, número 1, se envanecieron y tomaron como un valor extraño, ¿no? Como que se envalentonaron estos Jeroboam e Israel. Número 1, porque eran muchos, o sea, era una gran multitud, nos dice el versículo 8. Esto que les estoy diciendo es la manera en la que Israel y Jeroboam resistieron el reino de Dios. Número 1, porque eran muchos, nos dice el versículo 8. Eran muchos, no solamente en cuestión militar. Ustedes son 800,000, nosotros 400,000. No solamente eso, sino que ustedes tienen 10 de las 12 tribus de Israel. Entonces, ustedes son muchos, y por cuanto son muchos, son una gran multitud. Bueno, ustedes están envalentonados, como que se sienten muchos, no somos la mayoría, vamos a poder más que ustedes. Número 2, porque estaban llenos de idolatría, amados hermanos. Esto dice también el versículo 8. Estaban llenos de idolatría, tenían esos becerros de oro que Jeroboam estableció en Dan
y en Betel. Ahí estaban esos 2 becerros de oro. Número 3, porque expulsaron a los sacerdotes de Dios y a los descendientes de Aarón y a los levitas. Esto nos dice el versículo 9. Y el versículo 11 nos dice que abandonaron a Dios, rechazaron a Dios, dejaron a Dios. ¡Qué tremendo! Por esta razón, bueno, por estas 4 cosas podemos ver que Jeroboam e Israel se estaban oponiendo, estaban desafiando, rechazando, amados hermanos, en rebelión contra el reino de David, que es igual al reino de Dios. ¡Qué tremendo! Había una resistencia. No te resistas, hermano. No te resistas al reino de Dios. Muchos su corazón lo cierran al reino de Dios. Esa es la verdad. Lo cierran por cualquier justificación. Por cualquier razón se cierran al reino de Dios. Pero el reino de Dios, amados hermanos, sufre oposición. Pero lo lamentable de esto es que aún, como decía hace un momento, cristianos pueden ser parte de esta oposición al reino de Dios. De verdad, que no seas tú, que no sea yo, de aquellos que se oponen, que se resisten, que rechazan, amados hermanos, que llegan al punto de desafiar el reino de Dios. Platicábamos, ¿no?, como este 8 de marzo fue motivo para que muchos cristianos en redes sociales estuvieran a favor de este tipo de marchas, de este tipo de manifestaciones agresivas y violentas. Muchos cristianos están a favor. Y me doy cuenta de algo, hermanos, es como muy sutil. Porque sí te puede reclamar la gente, o sea, tú puedes decir, tú puedes llegar como platicábamos, ¿no? Alguien le puede decir, oye, pues no pintes la pared. ¿La pared qué culpa tiene? ¿Qué es más importante, la pared o mi hija que mataron o que desapareció? ¿Qué es más importante, la pared o mi hija que desapareció? Pues sí, o sea, la verdad no creo que sea fácil el perder de una manera trágica a un hijo, sea hombre o sea mujer, a un padre o a una madre, a un hermano o a una hermana. Pero el punto es este, amados hermanos, que aún los cristianos pueden decir, pues sí que tiene de malo que se manifiesten y que pinten las paredes, que rompan vidrios, que quemen puertas. ¿Qué problema hay? Para que sepan que lo que están haciendo esos cochinos hombres no lo vuelvan a hacer. ¿De acuerdo? Pero de una manera muy sutil, amados hermanos, cuando apoyamos este tipo de movimientos que no conocemos su origen, desafortunadamente apoyamos cosas que no conocemos su origen. Como borreguitos, ¿no? Ahí apoyamos y decimos que sí, no sabemos ni qué onda, no sabemos el origen de ese tipo de movimientos, pero sí ponemos seguramente nuestro estado de, bueno, yo no sé si todavía eso exista, ¿no?, en Facebook y todo este tipo de cosas, en mi estado a favor de estas manifestaciones. Y el punto, amados hermanos, es que no nos damos cuenta que cuando nuestro pensamiento ya comienza a apoyar este tipo de cosas, sin conocer el origen de esas manifestaciones, de dónde provienen y de dónde surge este tipo de movimientos, nos estamos poniendo del lado del enemigo, amados hermanos. Y esto, que es muy sutil, que podemos decir, ¿qué prefieres, la pared, que se mantenga limpia, o la vida de una persona? Es una línea muy delgada que juega con nuestros sentimientos y que va a comenzar a trazar esta línea que divide a la cristiandad, de lo que hemos hablado anteriormente, la gran apostasía. ¿Me están escuchando? La gran apostasía. ¿De veras? Por decir, sí, qué bueno que se manifiestan. O sea, ya al decir que estoy de acuerdo en que se manifiesten, ya formo parte de esta gran apostasía. Vas caminando en ese sentido. Vas dándole lugar, vas en esa dirección, amado hermano. Vamos en esa dirección. Entonces, algo que puede ser así como muy, pues es que sí, que se manifiesten, sí apoyamos. Ese día quieren que nos vistamos de rosa, pues me visto de rosa.
Bueno, no, es morado, ¿no? Creo que es el color, ¿no? El morado. De morado, pues el morado, aparte, me asienta muy bien. Y no nos damos cuenta, amados hermanos, que ya estamos formando parte probablemente de esa gran apostasía, de esa gran división de lo que la Biblia nos enseña, amados hermanos. Que son cosas como muy sutiles, cosas que tocan los sentimientos, pues cómo no, si a mi familiar, o sea, digo, no es que sean cosas fáciles, hermanos. Yo no estoy diciendo ni estoy justificando lo que se hace con las mujeres en muchas partes, pero también a los hombres. También a los hombres, o sea, se dan estadísticas de mujeres, pero también hay que revisar las estadísticas de los hombres. Bueno, el punto es este, amados hermanos, que hay una gran oposición contra el reino de Dios. La idolatría es una gran oposición contra el reino de Dios. Las masas, las multitudes son una gran oposición contra el reino de Dios. Aquí está, versículo 8. O sea, Jeroboam e Israel se sentían valentonados porque eran la mayoría. Entonces las grandes masas, amados hermanos, en algún momento nosotros vamos a ser minoría, realmente vamos a ser minoría. Porque aún dentro de las grandes masas se les van a unir muchos cristianos, de estos que les estoy hablando. Muchos cristianos que van a apoyar con un sentimiento distorsionado, con emociones chuecas, van a apoyar lo que no tienen que apoyar. Entonces, aún dentro de la misma cristiandad, habrá un grupo más pequeño, amado hermano, que va a recibir la oposición de una gran multitud. Y también dentro de esta gran multitud se van a incorporar muchos cristianos, pero una pequeña minoría, amados hermanos, van a tener que soportar esa oposición, esa resistencia, ese rechazo, esa rebeldía, ese desafío, porque mucha gente hasta se pone mal. Mucha gente se pone mal, o sea, cuando tú le dices, oye, es que no tienes que apoyar ese tipo de cosas, pero ¿por qué no? Ay, voy a rasgar mis vestiduras como lo hacía Elías y los profetas. ¿Cómo que no apoyas eso? Voy a orar para que descienda fuego del cielo y caiga sobre ti, ¿no? Y no nos damos cuenta, amados hermanos, que las multitudes, las grandes masas, los que son muchos, pues van a tener una voz muy fuerte y van a ser los opositores contra el reino de Dios. Son los que se van a resistir contra el reino de Dios. ¿Y quiénes están en el reino de Dios? Nosotros, hermanos. Nosotros formamos parte de su reino y vamos a sufrir una gran resistencia. Entonces, pues las multitudes aquí frenan o se oponen al reino de Dios, pero también la idolatría, o sea, Jeroboam adoraba demonios y podemos ver estos becerros que él estableció. Entonces, eso también es parte de una gran resistencia en contra del reino de Dios, la adoración a dioses que no son Dios. De esto lo hemos hablado en otros momentos, pero cada persona que adora lo que no es Dios, pues está oponiéndose, está resistiendo ante el reino de Dios. Y eso sucede hasta el día de hoy. Y aquí algo muy trágico que hizo Jeroboam es que expulsó a los sacerdotes y a los levitas. Ya lo vimos después, muchos sacerdotes y levitas fueron a fortalecer y a confirmar el reino de Roboam, ¿se acuerdan? Eso ya lo vimos anteriormente. Pero algo que hizo este rey Jeroboam es que expulsó a los sacerdotes y expulsó a los levitas de sus funciones sacerdotales, de poder ministrar a Dios todo lo que Dios había establecido en los tiempos de Moisés. Entonces este rey Jeroboam estorbó, se opuso, desafió a Dios y a su reino, echando fuera a aquellos que tenían que trabajar para Dios y ministrarle a Dios. ¡Qué tremendo! Estaba viendo cómo una nota de un profesor que dijo algo de Cristo en una escuela en Estados Unidos. Sucedió esto y pues lo sacaron de la escuela o algo así.
sufrió una demanda, no sé qué rollo, pero el chiste es que hubo algo con ese profesor, porque él habló algo de parte de Dios y lo expulsaron. Poco a poco, amados hermanos, nosotros vamos a ser siendo expulsados, de verdad. Así como este reino de Jeroboam, que se oponía al reino de Dios, ¿de acuerdo? Este reino, este otro reino que se opone al reino de Dios, va a comenzar a expulsar también a mucha gente que sirve al Señor. De verdad, se los digo. Y es algo muy lamentable el que los sacerdotes dejen de cumplir con su labor sacerdotal. Tú y yo somos sacerdotes. La Biblia lo dice, que el Cordero fue inmolado para redimirnos y hacernos para Dios un reino sacerdotal, para Dios el Padre. Somos un reino de sacerdotes. Y como sacerdotes necesitamos poner en obra nuestro ministerio sacerdotal. Los sacerdotes ministraban a Dios. Los sacerdotes ofrecían pues todas estas ofrendas, sacrificios, holocaustos a Dios, amados hermanos, y pues purificaban al pueblo de sus pecados, etcétera. Pero el asunto es que nosotros no podemos dejar de cumplir con nuestra función como sacerdotes. Muchos cristianos dejan de ser sacerdotes, dejan de cumplir su ministerio sacerdotal, ya no quieren. Bueno, déjame decirte que tal vez al no participar de tu ministerio sacerdotal, amado hermano, estás colocándote en el otro reino que se opone al reino de Dios. Porque es muy lamentable que los sacerdotes ya no ejerzan su ministerio como sacerdotes. No estoy hablando del catolicismo, hermanos, no confundamos eso. Tú y yo somos sacerdotes. Seas hombre, seas mujer, somos sacerdotes. Seas joven, seas casado, seas niño, niña, ¿sí? Somos sacerdotes para Dios. Y como sacerdotes tenemos que ministrarle a Dios. Tenemos que ofrecerle a Cristo al Padre. Ese es nuestro ministerio sacerdotal. Y fueron expulsados estos sacerdotes para no cumplir con su ministerio sacerdotal. Y este hombre Jeroboam, en sustitución de los sacerdotes y levitas, nos dice que como consagraban los pueblos paganos, los pueblos que no conocen a Dios, como ellos practicaban la consagración de sus propios sacerdotes, de esta manera Jeroboam consagró a sus propios sacerdotes. ¿De qué manera? Aquí el versículo 9 nos dice casi al final, dice, con un becerro y con 7 carneros. No sé si hacían alguna ceremonia, algo así, pero tenían que traer este becerro y estos carneros para que pudieran ser sacerdotes de dioses que no son Dios. Entonces ya eran consagrados. Cualquier persona podía ser consagrada en el reino de Jeroboam para ser sacerdote. Qué tremendo, amados hermanos. Nosotros, escuchen bien, nosotros hemos sido consagrados para ser sacerdotes. ¿De qué manera? Con la sangre de Cristo. Cristo con su sangre nos hizo para Dios reyes y sacerdotes. Entonces la consagración para tu sacerdocio fue la sangre preciosa de un cordero llamado Jesucristo. Esa fue la consagración. No tenemos que hacer rituales santeros, no tenemos que hacer sesiones espiritistas, no tenemos que consultar a los espíritus, ¿de acuerdo? Para que podamos ser consagrados como sacerdotes. Cristo ya lo hizo. Nos consagró con su sangre para serle sacerdotes. Ahora nos corresponde, amados hermanos, no expulsarnos nosotros mismos de este ministerio sacerdotal y ministrarle a nuestro Dios. Ministrarle a nuestro Dios. Yo sigo insistiendo, los tiempos de alabanza no son para quedarnos callados, porque eso es parte de nuestro sacerdocio, amados hermanos. El poder abrir nuestras bocas y cantarle a Dios. No venimos para, quiero disfrutar la alabanza. Sí la disfrutas en la gracia de Dios, pero no es el objetivo. Como ya dijimos anteriormente, el centro de toda la reunión es Cristo. No se tocan tus canciones favoritas y tal vez no tenemos un Marcos Witt o a un Marco Barrientos que nos dirija la alabanza, pero no es para nosotros la alabanza, es para Cristo. Es para el Señor.
Y cuando nosotros nos unimos a Cristo en una alabanza, en acciones de gracia, en invocar su nombre, en levantar nuestras manos, en batir nuestras manos y aplaudir, amados hermanos, le estamos ministrando a Dios como sacerdotes. Fuimos consagrados con su sangre para ministrarle. No se queden callados. Abran sus bocas, hermanos. Es que tocan chistoso, ¿qué importa cómo toquen? No es para ti la alabanza. No es para que, qué bonito siento, ay, es que me desconcentran porque tocaron una tecla que no era. Si te fijas en eso, estás muy corto, hermano. No estás cumpliendo con tu función sacerdotal. Dios nos da esta oportunidad. Los tiempos de alabanza son para Él y nosotros como sacerdotes le ministramos acciones de gracias, declaramos su nombre, le invocamos y le cantamos a nuestro Dios. Qué tremendo. Bueno, este rey Jeroboam expulsó a estos sacerdotes y levitas para ministrarle a Dios. Y también dentro de este discurso, la última parte del versículo 11, dice, mas ustedes la habéis dejado. Es decir, ustedes han abandonado a Dios, han rechazado a Dios con toda su bola de idolatría y han dejado completamente a Dios. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que hay una oposición al reino de Dios. Hay una oposición. Y esta oposición tiene que ver con esto, y con esto termino, con las grandes multitudes, amados hermanos, que van a levantar su voz para oponerse, para resistir, para negarse, para desafiar al reino de Dios. Las grandes multitudes. No nos sorprenda ser los pocos. A Jesucristo nunca le sorprendió eso. Nunca. Jamás. Los pocos. Él tiene un remanente. Son los pocos. Que tú y yo formamos parte de ese remanente, hermano. Pero los muchos, las grandes multitudes, serán un oponente al reino de Dios. La idolatría, presente en nuestra nación y en este estado hasta donde no. Es una oposición, es una rebelión, es un desafío contra el verdadero Dios y contra el reino de Dios. Y la expulsión de ministrar a Dios. Cuando se impide que se ministre a Dios, pues se está levantando esta resistencia en contra de Dios. Qué tremendo, amados hermanos, el que los sacerdotes tengan que ser expulsados. Qué tremendo. Y el abandono de Dios. Esto lo vimos con Roboam también, como el abandonar la ley de Dios fue el equivalente a abandonar a Dios. De igual manera, aquí Abías, hijo de Roboam, nieto de Salomón, bisnieto de David, le está diciendo a Jeroboam y a Israel en el versículo 11, segunda de Crónicas 13, versículo 11, última parte, le está diciendo, ustedes le han dejado. ¿A quién? A Dios. Lo han dejado. Es decir, lo han abandonado, lo han rechazado, se han apartado completamente de Él, sirviendo a dioses que no son Dios, expulsando sacerdotes, se están resistiendo contra el reino de Dios. Qué tremendo, hermanos. Vamos a dejarle hasta aquí hoy y vamos a hablar un poquito más de este rey Abías y vamos a hablar un poquito más de su gran discurso que dio y algunas cosas más. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque formamos parte de tu reino. Y te doy gracias, Señor, te damos gracias por mostrarnos una pequeña parte en este capítulo 13 de Segunda de Crónicas, de aquellas cosas que se van a oponer ante el establecimiento de tu reino en esta tierra. Señor, a estas cosas se le sumarán muchas otras más que tu palabra también nos enseña. Pero podemos ver, Señor, que al menos estas que hemos visto, Señor, ya están pasando en estos tiempos. Las grandes multitudes, la idolatría, el abandonarte, Señor, la expulsión de tus sacerdotes para ministrarte. Señor, todo esto, Señor, forma parte de una gran oposición
en contra de tu reino. Queremos ubicarnos del lado correcto. Ten misericordia de cada uno de nosotros, de nuestras familias. Ten misericordia de esta iglesia local. Te ruego por esta iglesia, específicamente por esta iglesia, por las familias que la integran, por las personas que la integran, para que no, Señor, nos desviemos, para que no nos equivoquemos, Señor, para que podamos seguir siendo fieles a ti, en el nombre de Jesús. Oh Señor, en el nombre de Jesucristo, guarda nuestras vidas y guarda nuestras familias. Guarda nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Y gracias, Señor. Señor, gracias porque tú eres aquel que puede frenar la putrefacción en nuestras vidas, en nuestras familias. Y lo puedes hacer en esta sociedad, Señor. Lo puedes hacer en Zacatecas, Señor. Lo puedes hacer en nuestra nación, en México. Oramos, Señor, por ello. Ayúdanos, Señor, a hacer la sal como lo dijiste, Señor. Ustedes son la sal de este mundo. Pero si la sal es pisoteada, no sirve para nada. Señor, ayúdanos a hacer una sal que no sea pisoteada, Señor. A poder, Señor, conservar también esa sustancia, Señor, que frena la putrefacción en el ámbito, en el lugar donde nos desenvolvemos, en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, en la familia. Señor, que seamos sal. Somos la sal, tú lo dijiste. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén.